contaminación de Bogotá proviene de distintos medios, como lo son los vehículos, el gas natural, la contaminación del agua, la mala disposición de residuos, entre otros. Pero uno de los contaminantes más grandes son las industrias, encontrando entre estos cientos de tipos de empresas. Las de las más contaminantes son las gravilleras, las ladrilleras y las curtiembres. Específicamente hablando, dentro de Bogotá operan alrededor de 200 empresas de curtiembres en el sector de San Benito, donde la mitad no cuentan con los permisos que necesitan para funcionar y no se desechan de forma adecuada las aguas residuales de sus procesos, dejando todos sus desechos en el río Tumpuelo, contribuyendo así con la condición. En cuanto a efectos en el ambiente, tenemos que hay una mayor contaminación del río Bogotá, y esto se da ya que las industrias desechan gran parte de sus residuos, tanto sólidos como líquidos, en el río Bogotá sin tratar sus aguas. También se ve un deterioro de la calidad de vida, y esto es porque la industria, al ser tan contaminante, la población que vive alrededor de estas empresas se ven altamente afectadas en su salud por los residuos. Igualmente sucede con la población que vive cerca del río Bogotá. También se ve una contaminación del aire, deterioro del ambiente de forma irreversible. Esto es porque se dan vertimientos de sustancias como son residuos tóxicos, reactivos, químicos y muchos otros, lo que hace que se alteren las propiedades físicas y químicas del agua, disminuyendo que sea posible su consumo y que no pueda ser utilizada para otras actividades como podría ser la agricultura. Tampoco puede ser consumida por la fauna o flora cercana a estos lugares. Las aguas residuales son detonantes para la formación de muchas enfermedades. Estas aguas de desecho sin ningún tratamiento no solo causan inconvenientes de salud pública, sino que también afectan la flora y fauna silvestre. Por medio del saneamiento se podrían prevenir las enfermedades en un 77%. En el mundo, 1.8 millones de personas mueren por enfermedades diarreicas y un 90% son menores de 5 años. En el mundo se registran más de 15 enfermedades provocadas por la contaminación del agua. Entre ellas está la diarrea, disentería, paludismo, esquistosomiasis, tifus, tracoma, entre otros. Entre las más frecuentes en Colombia se encuentran la diarrea y fiebre tifoidea. La diarrea es definida por la OMS como 3 o más disposiciones líquidas en un periodo de 24 horas. Se considera diarrea aguda si se presenta una duración de 14 días y persistente si el episodio dura más de este tiempo. Esta es la segunda causa de muerte en niños en todo el mundo y la más común en países de desarrollo. Sus agentes etiológicos más comunes son el virus, principalmente el rotavirus, y las bacterias. En Colombia, aproximadamente 7.3% de la mortalidad infantil se atribuye a enfermedades diarreicas y se estima que el 90% de los casos y hospitalizaciones son por el agua, saneamiento e higiene. Sus síntomas son deposiciones flojas y acuosas, calambres y dolor abdominal, fiebre, sangre y mucosidad en las exes, hinchazón, náuseas y necesidad urgente de defecar. Su tratamiento se realiza por rehidratación oral, líquidos intravenosos, antibióticos y una dieta antidiarreica. La fiebre tifoidea es una infección bacteriana causada por la Salmonella typhi por la ingesta de agua y alimentos contaminados. Esta enfermedad afecta a aproximadamente 27 millones de personas. Sus síntomas por lo general aparecen de 1 a 3 semanas después de la exposición de la enfermedad. Sus síntomas tempranos son dolor de cabeza, pérdida de apetito y peso, debilidad y fatiga, dolores musculares, sudoración, tos seca, dolor e hinchazón estomacal, fiebre alta que puede llegar a los 40.5 grados, estreñimiento o diarrea, y sus síntomas posteriores y sin tratamiento, también se llaman estado tifoideo, son delirios, inmovilidad y cansancio. Esta enfermedad presenta la complicación del sangrado u orificios intestinales. Existen 2 tratamientos disponibles, ninguno es el 100% efectivo, por lo que se requiere la aplicación, ya que la eficacia disminuye con el tiempo. Las aguas residuales son un recurso hídrico, cuya calidad es el resultado de las actividades de la cotidianidad humana. Contiene desde simples contaminantes hasta agentes altamente tóxicos, que representa un peligro para la flora, la fauna y para quienes la ingieren o hacen uso de esta. Las aguas residuales se clasifican en 3 tipos. Las domésticas son las utilizadas en el hogar y están contaminadas por jabones o desechos orgánicos e inorgánicos. Las industriales se usan en las industrias y comercios, son contaminadas por su actividad. Y las urbanas, que unen domésticas e industriales y también acumulan aguas pluviales que llevan los desechos de la calle. Las plantas de tratamiento son instalaciones con sistemas diseñados para retirar los contaminantes vertidos en el agua. Estas tienen como objetivo que el agua no represente un riesgo para la salud o el medio ambiente, al ser reincorporadas de nuevo en un cuerpo lacustre como el mar o un río. En las etapas de tratamiento de aguas residuales tenemos 4,
y la primera es la preliminar. En esta se mide y regula el caudal de agua que ingresa a la planta. También se extraen sólidos flotantes como arena y grasa. Por último, se acondiciona el agua para el tratamiento y se hace una preaireación, donde se eliminan contaminantes volátiles que caracterizan el mal olor en el agua residual y también que aumentan el oxígeno en el agua. Seguida de la etapa preliminar, continuamos con la primaria. En esta se eliminan los sólidos en suspensión a través de un proceso de sedimentación por gravedad o asistida. El agua residual se deja acumulada en grandes tanques decantadores en el que se agrega hierro, aluminio y polielectrolitos floculantes para generar precipitación de fósforo. En esta etapa primaria hay 4 subetapas. En la etapa secundaria tenemos un proceso biológico natural en donde participan los microorganismos presentes en el agua residual. Estos se desarrollan en un reactor o cuba de aireación. Además, se elimina materia orgánica en disolución y en estado coloidal mediante un proceso de oxidación de naturaleza biológica. Dentro del proceso secundario existen 9 subetapas. Por último, tenemos la etapa terciaria. En esta se practican una serie de procesos para aumentar la calidad del agua a estándares requeridos y ser reincorporadas en cuerpos lacustres. La etapa terciaria se divide en 5 subetapas. Ahora debemos conocer las cifras sobre las descargas de diferentes agentes, como lo son las heces fecales. Una persona produce de 200 a 300 gramos de heces fecales al día y en Bogotá hay 8 millones de personas que, divididas entre 4 o 5 personas aproximadamente, conforman una familia. Y una familia genera 1.500 gramos de heces fecales al día. Por lo tanto, en Bogotá se generan 2.400 toneladas de heces fecales al día. En segundo lugar tenemos la orina, en donde una persona produce de 800 a 2.000 mililitros al día. Por lo tanto, una familia produce 5 litros de orina al día. Y esto aporta 8 millones de litros de orina a las aguas residuales en un día. En tercer lugar tenemos las grasas. Estas son retiradas con jabones mientras tomamos una ducha. Y por último tenemos los sólidos suspendidos como toallas higiénicas o pañales que se unen a afluentes de aguas residuales involucradas con aguas industriales. Es decir, que de los 8 millones de bogotanos, solo el 30% de la población es beneficiada por el tratamiento que se realiza en la Petar Salitre, y este solo hace un tratamiento primario. Hemos enfocado el tratamiento de aguas residuales para el río Bogotá, que se da en la Petar Salitre, y aquí lo dividen en 3 líneas: aguas, fangos y gas. Desde la bioquímica, durante el proceso de líneas de agua se da la coagulación, en donde se da la agregación de químicos en la subetapa de trampa de grasas y arenas. En la coagulación se adiciona un agente coagulante y un agente polímero que es polielectrolito. Y por tanto, cuando estos agentes son añadidos a las aguas residuales, alteran la estabilidad de las cargas. En segundo lugar tenemos la floculación, que sucede al mismo tiempo que la coagulación. La floculación permite unir las partículas mediante cargas negativas. En consecuencia, aumenta la densidad formando partículas de mayor tamaño. Y por sedimentación, las partículas van al fondo de una manera más rápida. Ahora, es un honor para mí presentarles a ustedes 2 de los países líderes en tratamiento de aguas residuales a nivel internacional. Por un lado, tenemos a Singapur, quien a pesar de haber enfrentado una gran escasez de este recurso hídrico, se ha posicionado como uno de los países con menor tasa de uso de este recurso, gastando menos de 1.950 millones de litros diarios para abastecer a toda su población, una cifra netamente exorbitante. Y por el otro lado tenemos a Israel, quien a pesar de ser uno de los países con también una crisis de este recurso hídrico, gracias a sus planes de acción y a partir del año 2000 haber invertido más de 750 millones de dólares en infraestructura y planes, ha logrado no solamente conectar a su territorio por un sistema eficiente de distribución de este recurso, sino que además cuenta con más de 67 plantas que pueden tratar desde 624.000 metros cúbicos al día a 97 millones en sus plantas más grandes, cifras netamente exorbitantes para este país, convirtiéndole en uno de los países con mejor aprovechamiento de sus recursos y un porcentaje del 87% de reuso de aguas residuales. Las políticas públicas de las aguas residuales se empezaron a desarrollar en el año 1973, entre estas está la Ley 23,
lo cual le permitió al presidente expedir un código de recursos naturales y protección al medio ambiente. Luego de esto surgieron algunos límites con respecto al vertimiento de cuerpos contaminantes y al cuidado de las cuencas hidrográficas. Luego de la Constitución de 1991 se establecieron algunos decretos en cuanto a los usos industriales y domésticos. En el año 2007 se creó un nuevo Estatuto del Desarrollo Rural con responsabilidades y seguimiento a las aguas residuales. En el año 2011 se establecieron formatos de reporte para el vertimiento y alcantarillado público y finalmente en el año 2015 se establecieron sanciones y parámetros principalmente en los sistemas públicos. ¿Sabías que desde la comunidad de tu casa tienes la oportunidad de ayudar a ahorrar agua y evitar la contaminación de este preciado recurso? Algunos de los hábitos más recomendados para esto son: al momento de cepillarte los dientes, cerrar la llave, tomar duchas cortas de máximo 5 minutos, cuando se presenten fugas, pararlos de inmediato o lo más rápido que se pueda, no tirar aceite por el lavaplatos y no arrojar basura por el inodoro.